Bueno, con tertulios, en esta ocasión voy a ser yo, Álvaro Morales, desde Nueva Zelanda, que va a liderar este podcast, este episodio. Y lo he esperado por mucho tiempo. Tengo a dos eximios músicos. Exmonos. ¿Cómo? ¿Exmonos? Exmonos. Músicos provenientes de la jungla de Latinoamérica. Y puedo decir obviamente que son los únicos músicos que conozco. Pero quiero hacerle unas par de preguntas. Ojalá puedan responderme estas preguntas porque me ayudarían a entender de una forma más acabada qué es la música, cómo poder interpretar ese lenguaje tan maravilloso que a veces me transporta a otros mundos. En este último tiempo, obviamente, con un pequeño niño a mi lado, no he podido disfrutar plenamente de los placeres de la música, pero quisiera preguntarle a Carlitos, que yo sé que es un percusionista con muchos años de experiencia, diríamos Carlitos. Sí, ya un buen rato, sí. Un buen rato. Quisiera preguntarle porque a mí me encanta la percusión. Si hay algo que admiro es la gente que se dedica a la percusión. Creo que nunca es tarde, se dice, para practicar algo o para empezar a aprender algo. Pero ahora, hace como una semana atrás, me compré un cajón portátil, pequeñito, Amon, que lo puedes colgar aquí en el cuello y golpearlo. Y estoy viendo unos par de youtubers ahí que me están enseñando algunas cosas, pero siempre me ha apasionado la percusión, pero nunca la he tomado seriamente como para poder acercarme a un percusionista obviamente profesional o poder hacer algún tipo de presentación. Carlito, mi pregunta con respecto a la música es ¿por qué la música? ¿Por qué? Bueno, ¿Qué significa para ti la música? Yo te diría que la música, Álvaro, me imagino que conocen este sonido los dos, ¿no? Es una campana de cocina. Es una campana de cocina. La tengo en casa para molestar a mi suegra, creo que ya les había contado. Cuando viene y estamos en plena cocina, en pleno movimiento, yo la toco. Le digo, ya pues suegra, ¿qué pasa que no, la cosa no está lista? Solo la compré pensando en ella. Bueno, en realidad con esta introducción que intenté hacer, y no sé si se escuchó, pero estaba tocando uno de mis yembés que suena... Bueno, acá son las 7 de la mañana, entonces está ahí una bebé al lado, no puedo tocar muy fuerte. Y un elemento que está en la mesa para responderte. En realidad la música es muy difícil definirla como de una manera así como muy a conciencia, sin justamente tener conciencia de que la música nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Es una
es una experiencia de vida justamente. Y más que una decisión, y más que una opción, en mi caso y como el de muchas personas, eh, la música está desde siempre. Eh, Solamente llega un momento en el que uno reconoce, ¿no? Que tu vida no solamente ha sido traspasada, sino que la música se transforma en una compañía y en una opción justamente de vida, ya sea laboral, en mi caso, actualmente me dedico soy educador, ¿cierto? Trabajo haciendo clases en el sistema público, em, de música, pero más allá del ejercicio y de lo que pueda representar tu quehacer, la humanidad está traspasada el ritmo de tu corazón, ¿no? O sea, desde siempre y en todas partes tú puedes eh, eh, ser conmovido, en definitiva, por el ritmo, por el silencio. Entonces, eh, bueno, me puse un poco sensible con el tema que tú nos estás planteando, querido Álvaro. Oye, Carlito, quedándome contigo, eh, yo hubiese, o sea, entiendo lo que me estás diciendo tú, pero quiero algo más conciso. ¿Qué sientes? ¿Cuáles son las emociones que vienen a ti cuando le estáis pegando al djembe o a un bongo? Y no sé, tienes que tocar esa campanita. ¿Qué recorre tu cuerpo por esas emociones que, no sé, de repente yo te puedo hablar desde mi experiencia y de mi disciplina como cocinero? Eh, no sé, esas emociones de adrenalina, ese estrés que a veces pasa a ser, no sé, pasión y, no sé, lidiar con el fuego, es como esa lucha descarnada que tenés tú ahí con el servicio. ¿Qué es? ¿Qué pasa por ti? ¿Qué te Vibraciones, recorre? Carlos, ¿cierto? Mira, respondiendo a tu pregunta, la En pocas percusión, palabras. en pocas palabras, la percusión es una extensión del lenguaje. Yo te diría que hay cosas que yo puedo responder con mi yembe que no he podido nunca hacerlo con el habla, por decirte algo. Wow. ¿Ya? Fíjate que cuando nosotros hablamos, por lo general, en mi caso, no de una manera tan paupérrima, eh, en definitiva, nosotros tenemos un ritmo, ¿cierto? Asociado, una cierta dinámica, tenemos que hacer uso de los signos de exclamación, de pregunta para que se entienda. La música es un lenguaje, ¿cierto? Que tiene lo mismo, que tiene un manejo de la dinámica, pero ocurre algo con la percusión que al ser, en definitiva, un sector de la música, comillas, carente de armonía, ¿no? De melodía, a pesar de que muchos músicos percusionistas son muy melódicos para tocar, ese es otro tema, eh, pero justamente tiene este factor de fuerza que tú puedes imprimir en un golpe, tiene la posibilidad de incluir desde lo más sutil, ¿no? Un triángulo, una campana, unas pezuñas que emulan la garúa, ni siquiera la lluvia, un poco de agua cayendo, hasta justamente la fuerza que imprime un slap en un djembe, en un cajón, tú que estás tocando ahora, tú puedes lograr, y en definitiva la percusión nosotros sabemos que moviliza, o sea, tú escuchas un tambor. eh, Acá en Latinoamérica existe un famoso instrumento que se llama bombo legüero, un bombo argentino, de origen argentino, que tiene su nombre por eso, porque desde muchas leguas, desde mucha distancia, tú puedes identificar la fuerza que imprime este tambor, este trozo de madera ahuecado, ¿verdad? Con un par de cueros de animal por ambos lados. Eh, entonces tiene la percusión esta posibilidad de extender tu lenguaje. Yo cuando tomo mi djembe, es como, yo diría que es el lugar donde más cómodo me siento
interpretando, a pesar de que toco otros instrumentos como guitarra, pero que siempre está él como ahí, esa presión, ¿no? En definitiva, cuando tú superas un poquitito esta barrera técnica, que lo que me pasa con la percusión, que como he estudiado un poco más ella, tengo un poco más de recursos técnicos, y cuando tú estás en esa posición, está este escenario, ¿no? En el que tú puedes disfrutar la interpretación. Sí, harto tema. Pero me gustaría igual escuchar a Gustavo. Gustavo es un eximio guitarrista también, compositor actual. Pero no sé Sí, si de todas tiene maneras, Gustavo. otra pregunta. No, yo creo que o sea, Depende de lo que diga el director. preguntas para Gustavo, pero sí, yo quisiera la misma pregunta para Gustavo, en el sentido de qué es lo que sientes, cuáles son las emociones que recorren tu cuerpo, por así decirlo, o tu cerebro, cuando creas música o cuando tocas música, o qué es lo que tratas de transmitir también con la música. Yo creo, a ver, las emociones que uno, en esto me imagino que, o sea, bueno, con Carlos nos conocemos hace tantos años que yo creo que pensamos bastante parecido. Las emociones que uno siente al tocar música con o sin o mayor complejidad, yo creo que son casi infinitas. O sea, las vibraciones, los sentimientos que uno va sintiendo cuando está tocando, intentando crear algo, son casi infinitas. O sea, y muchas veces súper difíciles de describirlas con palabras. Eso creo que ya que está de moda, es como un mínimo común denominador en la música y en los músicos. Pero a mí me pasa una cuestión también que tiene tanta o más importancia, o la misma importancia creo yo, que lo que acabo de mencionar. Que es que, claro, finalmente lo que a mí me pasa es que yo creo que la música y en general el arte y las artes deben, y a propósito de que siempre se dice que la música es un lenguaje, yo creo que la música, yéndome a lo específico de la materia, la música tiene que decir y expresar algo. O sea, creo yo, para mí no basta con solo sacar lo que está dentro mío y reflejarlo en el instrumento, sino que además tiene que ir acompañado de que yo necesito decir algo. Y es por eso que creo yo que hay una frase muy célebre de no tengo idea de quién, que dice que la música o el arte nunca ha hecho ninguna revolución, pero siempre está acompañando los procesos revolucionarios. Eso es porque la música, como todas las otras artes, lo que hacen mucho es describir nuestros entornos, describir los cambios, describir nuestros pensamientos, lo que deseamos. Y esa descripción es sumamente importante y para mí tiene una relevancia muy profunda, porque el intentar, porque uno creo que lo único que hace es intentar, no hacer. El intentar hacer esas descripciones es lo que va generando cambios en las personas, y también ahí yo creo que hay otro mínimo común. Y yo creo que la música, obviamente, para Carlos y para mí, ha generado cambios en nuestras vidas que yo creo que no tienen explicación ni dimensión. Es algo muy indescriptible. Eso, menos se me ocurre responderte. No sé si estás conforme con la respuesta. Sí, de todas maneras, o sea, señor director. No puedo obviamente estar conforme. Yo creo que esas interpretaciones o respuestas son muy subjetivas, así que no hay mucho cuestionamiento al respecto. Oye, Carlitos, yo he notado en la música que escucho, y obviamente, como ya te manifesté, soy un seguidor de muchos percusionistas, que he notado que la percusión está muy arraigada en los rituales espirituales de muchas etnias nativas que todavía prevalecen en la modernidad.
¿Tú crees que la percusión y el uso de esos instrumentos tienen algún tipo de conexión con lo espiritual, con lo metafísico, no sé, con lo, no sé cómo explicarlo, no sé, sí, yo lo he visto mucho, o sea, es un patrón que cruza todo la ritualidad de esto, ¿cómo se llama? De todas estas etnias y obviamente, no, ni hablar de obviamente de África, en donde probablemente nació la percusión. Oye, bueno, qué excelente pregunta, Gustavo, impresionante, impresionante. Estoy impresionado. Este O nuevo sea, talento. este talento escondido de Álvaro como entrevistador. Claro. Y qué difícil intentar responderla en 2 minutos, o 3, o 4, o 5, perdón. Eh, pero fíjate que, bueno, en general, y tomando las últimas palabras de Gustavo, existe ahí un tema bastante ideológico, ¿no? Que tiene que ver con si la música tiene significado o no. ¿Ya? Si la música está asociada al tema, al contenido, o bien no. ¿Ya? Ustedes me imagino que han escuchado conciertos de grandes maestros que interpretan obras y te hablan y te dicen qué está pasando mientras escuchan la orquesta, cómo mientras los violines están ahí de manera muy intensa, está corriendo el caballo, esa tropa de caballos, ¿no? Entonces van interpretando lo que el compositor supuestamente quiso decir, ¿no? Pero por otro lado, y aquí es un poco donde yo me quemo un poquito, ¿no? Últimamente mi pensamiento ha ido cambiando, entonces eh, existen también aquellos que creen que la música es carente de significado, o sea, no está intrínsecamente vinculada a alguna ideología, y por lo tanto, si hablamos de música sacra, música eh, música revolucionaria, ¿cierto? Por nombrar dos tipos de músicas, comillas, ¿no? Que son contrapuestas. Lo que quiero decir en definitiva es, ¿puede un revolucionario disfrutar de la música sacra o puede alguien que escucha música religiosa disfrutar de música mundana? ¿Entiendes? Es un conflicto, y digo un conflicto porque ustedes ya me conocen, saben un poco mi trasfondo y lo complejo e ideologizado que muchas veces desde la misma fe, ¿no? Se habla de música que no es para escuchar, que es mundana. Y por otro lado, bueno, a propósito de tu pregunta, que se me ocurren muchas ideas, como por ejemplo lo que está pasando hoy en día con este concepto tan en boga y popular como lo es la apropiación cultural. Me imagino que también ustedes lo han escuchado en sus áreas, en la cocina, y cómo surgen voces, ¿no? que dicen que hay personas que no pueden ponerse tal o cual prenda de ropa o usar drexlos o tocar ese charango porque no es de tu cultura, por lo tanto tú no tienes derecho, ¿no? a ir a tomar este instrumento afroperuano como el que tú me acabas de nombrar, o tal vez flamenco, cajón, y disfrutar de lo que puedan hacer esos patrones étnicos, porque no corresponde. Entonces, como se dan cuenta, intento construir una respuesta en base un poco a estas ideas que son súper fuertes. Entonces, si hablamos de una conexión de la música con lo espiritual, yo te diría que en definitiva la música, como bien dijo Gustavo, es el acompañante. O sea, la música tiene que ver con ese ingrediente que otorga un sazón especial a nuestra cazuela. O sea, nosotros podemos cocinar un plato, ¿no? Pero muchas veces cuando falta algo especial, cuando está cierto insípido, uno
uno automáticamente dice, oye, tanto esfuerzo, pero para no poder disfrutarlo. La música otorga ese ingrediente que nos permite a nosotros como humanidad disfrutar, llevarnos a lugares en donde el lenguaje, el habla no nos ha podido llevar. Es uno de los artes más nobles. Sin embargo, mi interpretación, Álvaro, y con esto cierro mis 2 minutos que tengo, mi interpretación tiene que ver con que justamente si bien el arte, la música tribal, por ejemplo, está totalmente vinculada a ceremonias religiosas, en definitiva el arte, o sea, el arte no tiene apellido, ¿cierto? El arte es totalmente transversal, o sea, tú puedes disfrutar de una obra totalmente anti, comillas, tu pensamiento, pero es innegable cuando aparece una obra de arte que te conmueve, que te traspasa. Entonces, ¿cómo tú vas a negar eso? ¿Qué es lo que pasa mucho en nuestra sociedad, no? No, yo escucho solamente a la gente de mi sector. Bueno, harto tema. Pero Carlito, no me respondiste la pregunta. Oye, lo que pasa es que Te tú fuiste por la rama, pero no sé por dónde, pero ¿de dónde quedó la respuesta del link o de la conexión que tiene la percusión con la espiritualidad? Con Pero estos yo rituales. no sé qué concierto estaba escuchando porque... Pero no importa, Carlito. Bueno, mira, yo creo que corto, la emoción y la pasión se apoderó de tu... esa conexión en definitiva con la vuelta que di no existe. Ah, ok. Tú dices que no existe, que no se puede encasillar la percusión. Pero ¿cómo yo, Carlito? Esto no es solamente para responder. Que lo había o sea, respondido. Gustavo, por favor, ayúdame. Carlito, no Ayuda. No, aunque no quieras encasillar A la música. no a la música, pero con respecto a la percusión, estoy hablando solamente de la percusión. Sí. En la conexión que hago yo es de un observador, obviamente, que no tiene el conocimiento acabado de la música como tu persona. Pero yo la veo como algo que recurre, o sea, yo imagínate, me pongo a analizar los rituales mapuche, el yatún, ¿cuál es el elemento presente o el instrumento presente en esos rituales? Sí, mira, la percusión justamente tiene, como tú señalas, este vínculo fuertísimo con más que con la religión, con la cultura ritual. Fíjate que lo que tú nombras, automáticamente yo pienso en otros ejemplos, además del cultrún, asociado a un ritual que es mapuche, que es religioso, llamado guillatún, que en manos de una machi se transforma en ese sonido que acompaña un ritual, pero de lo más profundo de la cultura milenaria de nuestra sociedad mapuche, de nuestra cultura mapuche. Pero asimismo, por ejemplo, en Centroamérica, en Cuba, la cultura yoruba, por ejemplo, tiene unos toques de batá. No sé si has visto los tambores batá, que son unos tambores cubanos, centroamericanos, que tienen una forma muy especial, así como un reloj de arena, un lado más grueso, más ancho y otro más angosto, y que tiene parche a ambos lados. Tiene una riqueza rítmica, polirrítmica, una complejidad de tocar que incluso a quienes tocamos un poco de percusión se nos hace prácticamente intocable, o sea, cuestiones muy difíciles de interpretar, pero que si uno se informa un poquito, existen esos patrones que son tan religiosos que prácticamente están, comillas, prohibidos, ¿me entiendes? Prohibidos para ser usados en otra cosa que no sea religiosa. Entonces, y ahí es donde yo, en definitiva, lo que hice fue instalar ciertas ideas para intentar responder a tu primera pregunta, porque justamente aquí en Chile, por ejemplo, si tú hablas de folclore propiamente tal, hay un concepto muy usado que
que es muy despectivo tal vez, las vacas sagradas, ¿no? Que intenta definir a estos músicos que son muy rigurosos con el folclore, es decir, lo que es folclórico tiene límites, por lo tanto, aquel que intenta cruzar eso se sale del folclore, o sea, no es un músico de folclore. Entonces, se le llama vaca sagrada, ¿no? Porque en definitiva intentan imponer una norma, un dogma, que fácilmente un músico joven con un poco de expertise en el instrumento lo traspasa, ¿me entiendes? Entonces, yo te diría que si bien la percusión te sirve y ha servido históricamente para acompañar estos rituales, ¿no? Yo soy un defensor de justamente de esta idea, ¿no? Que la música no es propiedad de ninguna idea. Y es más, o sea, yo te diría que la música es ciertamente, dependiendo del contexto, una herramienta funcional. O sea, una guitarra en manos de un revolucionario tiene un propósito funcional, o una guitarra en manos de un cantante cristiano de música moderna tiene un propósito funcional, que es dirigir, que es movilizar a las personas, ya sea a la revolución, ya sea a la adoración. Pero ninguna de esas interpretaciones pueden apropiarse de la belleza, que en definitiva la belleza de la música, la fuerza de la percusión, eh, son, eh, son intrínsecamente, ¿cierto? Em, Vinculadas con el ser humano, ¿entiendes? Totalmente distantes de nuestra ideología, aun cuando lo parezca. O sea, los ejemplos que yo intenté darte tienen que ver con lo que ocurre con las culturas, y cuando intento hablar de apropiación cultural, con lo fuerte que es escuchar, ¿cierto?, a alguien de pronto tocando un instrumento fuera de esa, lo que ocurre con los mapuches. Si tú tocas el culturón en música pop, hay una ofensa para ese sector, imagínate. Y no es tan liviano de pronto, eh, sí, agarrar un batá para jugar, ¿me entiendes? Imagínate que el cajón que tú estás tocando, de pronto llega alguien a decirte, deberías dejar de usarlo porque tiene un valor religioso. Y ahí esa línea delgada en la que, como les digo, tiene un lugar importante en la discusión. Sí, Gracias por Carlito, los 2 minutos. sí, entiendo tu punto de vista. Yo obviamente no pretendía con mi pregunta tu respuesta. Yo solamente quería ver el patrón y me respondiste en cierta forma en el tema de la funcionalidad. Yo no lo había visto como un tema funcional. Claro, tiene una funcionalidad y tiene una practicidad en cierta forma el uso de este tipo de instrumentos para este tipo de rituales, y eso es lo que veía yo, ¿cachai? O sea, Claro. ahora me lo explicaste correctamente y te encuentro toda la razón, que es una funcionalidad más que nada. Y eso es lo que andaba buscando. Y bueno, con respecto a la misma funcionalidad, Gustavo, así como Carlitos también habló, yo veo también una funcionalidad y un patrón en la funcionalidad de la guitarra con respecto al tema revolucionario. O sea, te puedo dar unos par de ejemplos. En nuestra cultura musical chilena, Violeta Parra, Mans, Luis ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de Luchín, se me olvidó el nombre. Víctor Luis Jara. Jara. No puede ser, Víctor Jara. Le iba a poner Luis Luis Jara. Jara. Qué ofensa. Claro, perdóneme, Víctor Jara, perdóneme. Que tú ves también eso como ese patrón funcional con respecto al tema de la guitarra, y es más, o sea, la cultura rock, la guitarra está muy presente. Es que ¿Te definirías un revolucionario musical? no, las autodefiniciones no van conmigo, no. Dejémoslo para no sé, para otros. Para otros podcasts, Claro. perdón, para otras transmisiones. Es que, ¿sabes lo que pasa? Bueno, es un tema súper complejo de abordar.
por algo Carlos se demora lo que se demora en responder, porque son temáticas muy complejas de describir en 2 minutos. Ahora, claro, yo podría responder, pero voy a hacer un poco lo de Carlos Astete, voy a irme por las ramas, porque primero, a mí me... Ya tienes 2 minutos. Tengo 2 minutos, o sea 10. Lo primero creo yo que, a pesar de que yo tengo una mezcla de conservadurismo con progresismo, porque si bien es cierto, creo que los límites en el arte y la música son, como dice Carlos, muy delgados, e incluso poner límites es muy peligroso. Pero yo siempre que hablo estas temáticas con gente o que me ha preguntado, yo siento que primero hay que establecer un límite sumamente claro, porque cuando tú le preguntas a Carlos sobre la transmisión, ¿cierto?, y los orígenes de la percusión y la música y los rituales, es que yo creo que ahí hay que hacer una clara diferenciación. O sea, yo cuando hablo y le pregunto a alguien, ya, pero hablamos de música occidental, porque la música occidental es otra cosa, completamente distinta, y hay que abordarla desde 8 puntos de vista. La música en su formación, en su primogenia, como culto religioso, hay que abordarlo desde 8 perspectivas. O sea, creo que uno no puede enfrentar las dos cosas o responder las dos cosas de la misma parte. ¿Qué pasó con el progresismo, Gustavo, ahí? Lo que pasa es que la cultura... Ahí está la ortodoxia. Que la cultura occidental es tan densa y pesada que es un límite o una frontera en sí misma. Porque la música en las cavernas y en los rituales antiguos no es la misma que la música occidental moderna, no sé, de los compositores doctos contemporáneos. No pueden ser lo mismo, porque la cultura no era la misma. Recuerden que ahí no había escritura, no había ciencia, no había nada de lo que tenemos hoy en día. Entonces se construía desde otro lado. Cuando Carlos intenta responder lo que le preguntaba a Carlos, lo que está tratando de explicar es que las vibraciones que intentaban generar esos hombres antiguos era para comunicarse con divinidades. Y ellos, al no tener más herramientas ni instrumentos, empezaron a golpear probablemente rocas, cavernas, y empezaron a sentir estas vibraciones que no podían explicar. Y al no poder explicarlas, sintieron conexiones con esos dioses para responderse, y lo mismo que hemos hablado en tantas otras conexiones, para responderse preguntas que no tenían respuesta. Vamos a tocar un tema más delicado todavía. Por eso, Gustavo, yo quería hacer esa introducción, esa pequeña introducción. Yo creo que hay que hacer esa diferenciación. Hay que hacer esa diferenciación. Dicho esto, ¿y cuál era tu pregunta, Álvaro? si la guitarra tiene alguna conexión, algún patrón que tú veas con el tema revolucionario de músicos populares, por así decirlo, que hayan usado ese instrumento. O sea, pero a eso lo que voy yo. ¿Por qué no la percusión? O sea, ¿cómo podrías haberte imaginado a un Víctor Jara tocando yembe y cantando luchín o cantando? Por supuesto. O sea, de hecho, hay siempre, la mayoría de los músicos que nosotros admiramos, de alguna manera, siempre tienen sorpresas detrás. Y son mucho más que cuando uno conoce que no, este guitarrista, generalmente cuando alguien es brillante, tiene un sinfín de mundo por detrás en el cual intenta desarrollar y transmitir lo que quiere. Pero ¿por qué la guitarra? ¿También concuerdas con Carlito que es un medio funcional? ¿O la guitarra tiene algo especial que conecta con el tema? No, yo creo que la guitarra revolucionario. Yo creo que la guitarra, como cada uno de todos los instrumentos, tiene sus virtudes. Y cada uno va buscando cuál es el instrumento que le acomoda más. Ahora, en el caso específico de la guitarra, sí puede tener una relación muy directa. ¿Por qué? Porque la guitarra se transformó en la época reciente en un instrumento muy asequible en las sociedades. Porque obviamente tú comprenderás que hasta el día de hoy un piano de cola no es un instrumento asequible. Y es por eso que los instrumentos percutivos como el djembe, por ejemplo, que es un instrumento africano, también están en boga hoy en día, comillas, en boga. Popularizado. Popularizado. Por la cercanía y el acceso que tiene ese instrumento hoy en día para los percusionistas. Es un instrumento relativamente barato, como el cajón peruano, y se puede acceder mucho más a esos instrumentos. Entonces, claro, cuando un instrumento
tiene la cercanía del que nos cuesta tan caro obtenerlo, se convierte obviamente en un elemento, en un arma para transmitir cuestiones que la música se ha dedicado a lo largo de su historia occidental, en describir los momentos que está viviendo. Y por supuesto que tiene una conexión. Por eso es que creo yo que tiene la guitarra tiene una conexión reciente muy importante. No sé si respondo. Oye, después de la ofensa que recibí de Gustavo al llamar al instrumento barato, continúa nomás con tu pregunta. Oye, mira, ustedes han tocado el tema... Al lado del piano. De la santé, l'un de vos amis. Har gitt 180 millioner kroner i kassa.